Hola chicos, ¿cómo están? En este video vamos a platicar un poco acerca de nuestros científicos favoritos que destacaron en el área de biología, Física química y matemáticas. Así es, un poquito de su vida, sus contribuciones y uno que otro dato curioso que no es muy común o que poca gente conoce. Así es, pero antes de empezar, les recomiendo que vean los videos que ya hicimos para ustedes, cómo estudiar matemáticas y biología y física y química, algunos consejos prácticos, qué tan diferentes o qué tan similares son entre ellas y muchas cosas muy interesantes para ustedes. Así es, así que por favor suscríbanse, toquen la campanita para que reciban notificaciones de los videos que estaremos subiendo porque subimos cada semana contenido nuevo para ustedes. Y bueno, yo soy Jessica, la maestra de Biología y Química. Y yo soy Edrey, el profesor de Matemáticas y Física, y bienvenidos a Tabela. ¡Comencemos! Bueno, comencemos con biología. Uno de mis científicos favoritos en este campo es Alfred Russel Wallace. Quizá muchos de ustedes no lo ubican porque llegó a las mismas conclusiones que el famosísimo Charles Darwin, pero sus historias son totalmente diferentes, ¿ok? Entonces, este señor aportó muchas cosas al campo de la zoología, ecología e historia natural y además se le considera el padre de la biogeografía moderna, ¿ok? Y bueno, este señor, a diferencia de Darwin, era de una familia humilde, completamente, ¿no? Darwin sí tuvo la oportunidad de recibir muy buena educación, etc. Pero Wallace no, y sin embargo eso no lo detuvo. Él al principio trabajó como arquitecto, pero después se convirtió en profesor y tuvo la oportunidad de conocer los trabajos de otros grandes científicos, al igual que Charles Darwin. Por ejemplo, Robert Malthus, Charles Lyell. Gracias a ese acercamiento que tuvo con el trabajo de otros científicos, pudo empezar a elucidar las ideas que derivarían en una teoría similar a la de Charles Darwin. Inclusive, él también realizó algunos viajes, como por ejemplo al Amazonas, al río Orinoco, y justo en este río es un lugar muy especial porque ningún científico había colectado especímenes de este lugar. Y bueno, ¿para qué colectaba especímenes? Pues resulta que él tenía que venderlos y con eso financiaba sus viajes. De andar cachando bichitos por ahí, tenía que pagar todos sus viajes. Okay. Y bueno, el dato curioso es que una vez que fue al Amazonas, este señor colectó muchísimos especímenes, ya tenía así bastantes cosas por hacer y mucho trabajo, y justo en el regreso a Londres, su barco se incendia y él tiene que naufragar en alta mar, hasta que fue rescatado por otra embarcación. Entonces, él regresa a Londres completamente derrotado, sin especímenes, sin trabajo, sin dinero, y bueno, imagínense, ¿no? Pobrecito. Una tragedia. Una tragedia. Pero eso no lo detuvo y aún así financió otro viaje, y ahora al archipiélago malayo, allá por las islas de Sumatra, cerquita de Australia, para que se vayan ubicando. Entonces, gracias a estos viajes que realizó, pudo observar las similitudes entre los organismos de unas islas, del continente, compararlos, etcétera, etcétera. Y bueno, después de este viaje que realiza al archipiélago malayo, en Londres otra vez, pues ya se encontraba un poco enfermo y cansado el señor Wallace, ¿no? Ya había viajado mucho. Okay. Entonces, ya que tuvo tiempo de sentarse a cuidarse un poquito, fue que empezó a elucidar la teoría de cómo funcionaba la selección natural, qué había detrás de los mecanismos que derivaban en la especiación de los organismos. Y entonces él decide escribirle a Charles Darwin. ¿Por qué no? Así de, pues si este señor está haciendo lo mismo que yo, pues le voy a escribir a ver qué opina, que me dé unas ideas, a ver con qué trabaja él. O sea, sí, Wallace ya sabía de Darwin. Sí, ya okay. se conocían, tenían conocimiento de que existía uno del otro, ¿no? Okay. Una vez que Darwin recibe estas cartas, aquí dice, mira, ¿sabes qué? Este chico llegó a la misma conclusión que yo. Pero Darwin ya tenía todo el tratado del origen de las especies. Y como recomendación de algunos de sus amigos de la Real Academia Científica de Londres, le dijeron, ¿sabes qué? Mejor públicalo de una vez, porque este chico ya llegó a las mismas conclusiones, públicalo ya. Y así es como Darwin, que estaba renuente a la idea de publicar todo su trabajo, pues lo publica y literalmente se lleva el crédito por la teoría de la selección natural. Y bueno, aún así, Wallace no quedó en el olvido. O sea, actualmente esta teoría
se enseña como la teoría Darwin-Wallace, para no dejar a Wallace en el olvido, porque realmente sus contribuciones ayudaron también a Darwin a todavía tener una teoría muchísimo más robusta y más completa, que es lo que nosotros conocemos como los mecanismos de selección natural. O sea, sin Wallace, Darwin no se hubiera sentido motivado y apurado a publicar el origen de las especies. Ok, eso está súper interesante. Apuesto que eso no lo sabían, ¿verdad? Qué interesante, Jessie. Pues fíjate, yo te voy a contar acerca de Michael Faraday. De hecho, el 22 de septiembre es el aniversario de su nacimiento. Él nació en 1791. Y bueno, Michael Faraday a lo mejor se conoce un poco en la preparatoria y sobre todo en la universidad en la parte de electromagnetismo. Y esto es porque él fue de los primeros que se dio cuenta de la relación entre la electricidad y el magnetismo. En su época se creían que eran dos cosas completamente distintas. La electricidad funcionaba con ciertas cosas, el magnetismo con ciertas otras, y jamás había visto una relación entre ellas. Entonces él fue uno de los primeros en comenzar a investigar los fenómenos que relacionaban la electricidad con el magnetismo. Pero lo interesante es que en esa época, y tú ya lo mencionaste, la Royal Society era muy elitista, ¿no? De hecho sigue siendo, pero no como antes. Antes la ciencia solo era para caballeros. Literalmente no estamos hablando de gente muy educada o muy amable, caballeros con título de caballeros. Wow. Es decir, tenía que pertenecer a la nobleza para poder ser científicos. Y en ese momento los científicos eran como los rockstar del momento. Haz de cuenta que la gente no tenía otra diversión más que ir a donde se hacían los experimentos y los científicos hacían los experimentos en público para que ellos pues disfrutaran de las explosiones, de los olores, de los colores que se hacían en esos momentos. Así como tipo Coliseo Romano, pero de experimentos. Pero de ciencia. Exactamente. Antes a la gente le gustaba mucho la ciencia y la ciencia experimental sobre todo. Entonces, Michael Faraday en ese momento era encuadernador. O sea, él era pobre, él no tenía un título de caballero. Entonces, él pues se dedicó a saber encuadernar, ¿no? Entonces, él tenía este oficio. Y los científicos iban a encuadernar sus notas a donde él trabajaba. Entonces él aprovechó para leer todo lo que podía y aprendió muchísimo de los mejores científicos. Claro, ¿no? Y fue gratis, bueno, digamos que gratis entre comillas. Entonces él por su parte empezó a hacer experimentos de electricidad y magnetismo. Y con sus méritos consiguió ser asistente de Humphrey Davy. Humphrey Davy era el rockstar del momento en la Royal Society. De hecho, es muy famoso, un científico inglés muy famoso, y logró ser su asistente. Nada más que, ya sabes, las envidias y todo eso, lo que sucede en la ciencia, pues Davy lo dejó a un lado todo el tiempo que él estuvo vivo, y hasta que él murió, entonces Michael Faraday pudo comenzar de nuevo su investigación. Pero una vez que Davy pues dejó su puesto, Faraday, por sus propios méritos, llegó a ser él mismo presidente de la Royal Society en algún momento. Entonces, él siguió sus investigaciones sobre electricidad y magnetismo, inventó el dínamo, que es justamente cómo podemos obtener energía mecánica a través de la transformación de energía electromagnética. Y además, pues, esto es lo más interesante. Él no utilizó ni una sola ecuación. Él no era matemático, él no sabía matemáticas, él no sabía cálculo, él no sabía álgebra, todo lo hacía con dibujos, todo lo hacía con esquemas, y hasta que llegó otro científico que aprendió mucho de él, que se llama Clerk Maxwell. Él hizo toda la teoría electromagnética, pero sin los avances de Michael Faraday, nada hubiera podido suceder en el electromagnetismo. Él es el padre del electromagnetismo y era una persona increíble. Él nunca dejó su amor por la ciencia y todo el tiempo apartaba su tiempo para enseñar la ciencia a los niños y que los niños se siguieran enamorando de la ciencia tal como él lo hizo. De hecho, falleció pues siendo muy rico, muy famoso, pero él decidió tener un funeral muy sencillo. Lo sepultaron ni siquiera en donde sepultaban a los presidentes de la Royal Society, sino en un cementerio familiar, muy humilde todo. Nunca perdió los pies de la tierra y
La verdad es que es uno de mis héroes de la ciencia. Wow, la verdad es que su historia es bastante interesante, Sí, está y padrísima. humilde hasta el final. Muy bien, bien por Michael Faraday. Así es. Bueno, ahora entremos al mundo de la química y les traigo aquí la vida de Auguste Kekulé. Con el nombrecito ya es bastante raro. Bueno, pues resulta que este señor fue importante en la elucidación de la estructura química del benceno. ¿Ok? Ok. Nació en Alemania en 1829, un 7 de septiembre. Su familia era aristócrata, el chico recibió muy buena educación, hablaba 4 idiomas. Ok. Y también al principio quería estudiar arquitectura. O sea, su papá le dijo, mira, yo tengo amigos muy influyentes en arquitectura, ¿por qué no te metes a estudiar arquitectura? Y Los él dijo, papás siempre, ¿no? pues bueno, va, ¿no? No pierdo nada. Y resulta que en una de las conferencias de un famoso químico orgánico de nombre von Liebig o algo así, entonces entró a la conferencia y dijo, oye, esto está padrísimo, ¿sabes qué? Yo quiero estudiar química. Y de ahí nace toda su gran historia. Entonces, bueno, entró a la carrera, hizo maestría, doctorado, postdoctorado con grandes químicos de la época. O sea, el chico no perdía el tiempo. Realmente se la pasaba estudiando. Y trabajaba con la tetravalencia del carbono, porque como ustedes recordarán, el carbono puede formar 4 enlaces con otros elementos. Entonces, bueno, además, para los científicos de la época es elucidar las estructuras químicas de los de los compuestos orgánicos era algo muy complicado porque son estructuras muy largas de carbono con hidrógeno, con otros elementos. O sea, podían llegar a elucidar la fórmula, pero ya hablar de la estructura ya eran palabras mayores. O sea, literal tenían que imaginárselas y a ver cómo. Entonces, aquí viene lo curioso. O sea, el benceno, que es este compuesto que ustedes ven aquí, es un compuesto de 6 carbonos. O sea, su fórmula es C6H6. Pero en esa época solo se sabía la fórmula. Y además, adivinen quién descubrió el benceno. Nada más y nada menos que el señor Michael Faraday. O sea, no tenía nada que hacer porque no les voy a ayudar a los químicos. ¿Saben qué? Aquí está su benceno. Los físicos siempre somos humildes y ayudamos a quien lo necesite, sobre todo químicos. A quien lo necesite. Bueno, gracias, señor Michael Faraday, que no tiene nada que hacer, nos dio la fórmula del benceno. Entonces, ok, Kekulé partió de la fórmula, pero ¿cómo estaban arreglados estructuralmente esos 6 carbonos? Pues él cuenta que en un sueño vio cómo los átomos de carbono se formaban y todo a un lado unos de otros y formaban enlaces, pero aún así como que él no llegaba a lograr la estructura. Y entonces resulta que del símbolo de la alquimia, que es una serpiente que está comiendo su propia cola, forma un círculo, es muy famoso, creo que se llama Uroboros. A partir de ese símbolo, él lo ve en un sueño, pero con la estructura de los carbonos. Entonces, él despierta y dice, ahí está, esa es la estructura del benceno. Y efectivamente, ya que la dibujó, la elucidó y todo, pues gracias a este señor, Auguste Kekulé, sabemos que el benceno, que es la estructura fundamental de los hidrocarbonos aromáticos, tiene forma de hexágono. Y todo a partir de un día que él soñó, y obviamente todos los años de estudio y de trabajo. O sea, no se trata de que, bueno, me voy a dormir a ver qué descubro. No. Él trabajó mucho para llegar a eso. Claro, o sea, es mucho trabajo y un buen día llega la iluminación. O sea, llega la respuesta que él estaba buscando de la nada. Así es, pero no es, como dices, ir a dormir, sino y a ver qué cosa invento. Exactamente. Sí, Oye, pues qué interesante, de verdad, de esos químicos se la pasan durmiendo. Se la pasan. Bueno, pues fíjate que hablando de no perder el tiempo, que es como lo que estás diciendo acerca de Kekulé, te voy a hablar de un matemático súper famoso y muy, muy interesante, que se llama Leonhard Euler o Euler, también es conocido como Euler. Pues este matemático, nada más para que se den una idea, entró a la universidad a los 13 años y obtuvo su maestría a los 16 en filosofía de Descartes y de Newton. Que en ese momento la filosofía era también vista como ciencia, era casi lo mismo, era filosofía de la naturaleza o física, era más o menos lo mismo. Entonces prácticamente a los 16 obtuvo una maestría en ciencias de Descartes y de Newton. Entonces el tipo era el genio de la época. Él es de origen suizo, pero prácticamente toda su vida la pasó entre Rusia y lo que en ese momento era Alemania. Y
pues su papá era un pastor protestante, entonces la idea de su papá era que él se convirtiera en pastor de una iglesia, pero también era amigo de Bernoulli. Los Bernoulli son una familia de científicos impresionante y Bernoulli fue el mentor de Euler y entonces convenció a su papá pues de que no fuera pastor, que no desperdiciara su talento matemático y que lo encaminara, pues, porque él era, Bernoulli lo veía como un prodigio de las matemáticas. Imagínate que un genio reconozca que tú eres un genio. Es como el sueño más grande de todo matemático, ¿no? Entonces, Euler se empezó a preparar y publicó más de 900 libros en toda su vida. O sea, actualmente los científicos tienen que publicar artículos. Y tú sabes que un artículo, pues, tiene entre 5, 7, 10, 20 páginas. Imagínate, y ni siquiera hay científicos que publican 900 artículos en toda su vida. Él publicó 900 libros de matemáticas. Es el matemático más prolífero que ha existido en toda la historia de la humanidad. Y para que se den una idea, y esto seguramente lo van a entender ustedes que están estudiando la preparatoria, Euler fue el que introdujo la notación matemática que usamos hoy en día. Por ejemplo, ¿les suena constantes A y B? ¿O variables X, Y, Z? ¿O función f de x? Todas esas notaciones que utilizamos todos los días en matemáticas fueron introducidas por Euler. Y gracias a él, las matemáticas se volvieron algo más sencillo. Y no solo eso, sino que también pudo mezclar y combinar de una manera perfecta el cálculo integral y diferencial de Leibniz y Newton. Entonces, gracias a Euler, hoy en día tenemos lo que es el cálculo infinitesimal de una manera más comprensible. Entonces, imagínate, si de por sí entender el cálculo con los términos de hoy en día es complicado, entenderlo con los términos de Leibniz y Newton era muchísimo más complicado. Él tradujo las matemáticas, él tradujo las mentes de esos genios para que los físicos, los químicos, los biólogos pudiéramos trabajar con esas herramientas matemáticas. Entonces, creo que el matemático de los más prodigiosos que ha existido, junto con otros, obviamente, porque fíjate que las matemáticas es algo así como el arte. O sea, no existe el artista de toda la humanidad, sino que cada corriente tiene su artista específico, ¿no? Así las matemáticas, digamos que Euler es el prodigio de las matemáticas en cuanto a geometría, álgebra, teoría de números, y hay otros matemáticos que hicieron otras cosas un poquito más complicadas y que son súper famosos también. Pero digamos que Euler es como, para nuestro nivel preparatoria, es el más importante matemático de todos los tiempos. Y no solo se dedicó a las matemáticas, sino que también entró a ingeniería, a física, como todos en ese momento, ¿no? Por ejemplo, en ingeniería. Euler también le entró a la ingeniería de construcción, como el químico del que nos hablaste, Kekulé, porque calculó la carga crítica que sostiene una viga cuando se está construyendo, ¿no? Entonces, él dijo, bueno, está bien que una viga se pandee, es decir, que se doble un poquito hasta cierta carga, hasta ciertos newtons. Ya más de eso se va a romper. Pues, ¿quién crees que lo hizo? Euler. ¿No? Entonces, este tipo le entró a todas las matemáticas, a todas las ciencias, no le tenía miedo a nada y prácticamente pues es de los matemáticos más importantes que jamás han existido. ¿Cómo ves, Jessy? O sea, bastante interesante. Euler es mi otro héroe de las matemáticas. Sí. Son héroes de la ciencia. Ay, chicos, pues bueno, hasta ahorita ya hablamos de 4 personajes súper importantes para la biología, la química, la física, las matemáticas. Así que bueno, díganos cuáles creen ustedes que sean los científicos más importantes, ¿no? Escríbanos en los comentarios de qué científico les gustaría que habláramos, no sé. Díganos qué otros descubrimientos, qué otras cosas les interesan. A lo mejor hablamos ahorita de científicos pues del siglo pasado, pero a lo mejor en este siglo hay muchísimos nombres como Einstein, como Bohr, como Curie, ¿no? Cosas que les interesarían saber, díganos y podemos hablar de eso también. Así es, escríbanos en la cajita de comentarios todo lo que les gustaría saber. Y bueno, si les gustó este video, les digo, denle like, no se les olvide suscribirse, aquí les dejo el botón, toquen la campanita para recibir las notificaciones, pues tenemos videos nuevos cada semana. Y no olvides visitar la página www.tabela.com.mx, crea tu cuenta y obtén tu prueba gratuita. Y después descarga la aplicación que tenemos disponible para Android y iOS
Entra con esa cuenta y checa todo el contenido que tenemos para ti. Está todo el contenido de preparatoria de física, química, biología y matemáticas, todo lo que necesitas para obtener las mejores calificaciones en la prepa. Por esta semana sería todo. Los esperamos la próxima. ¡Hasta pronto! Hasta luego.